función hepática disminuida con disminución de la desmetilación, la síntesis proteica y la oxidación microsomal en procesos metabólicos. Entonces, esto causa demoras en estos procesos y una menor eficiencia. Y dentro de esos procesos, pues obviamente está el metabolismo de la glucosa. El páncreas disminuye su peso, las glándulas acinares y la secreción pancreática. Entre las glándulas acinares, pues también están las células beta del páncreas. Entonces, tenemos una disminución de estos segmentos. El vaciamiento de la vesícula biliar es lento y hay una tendencia a la formación de cálculos biliares. Dentro del punto de vista endocrinológico, en general tenemos una disminución de todas las hormonas sexuales, las masculinas y las femeninas. Pero para nuestro tema de hoy tenemos una disminución de la posibilidad de la homeostasis de la glucemia. Y ahí es donde nosotros vamos a tener los pacientes que tienen alteraciones de la glucemia y por lo tanto diabetes mellitus. Estos cuadros son muchos cuadros. Realmente no los vamos a revisar, solo quería que se dieran cuenta de cómo hay magnitud de cambios, de alteraciones, de disminución de funciones en cada uno de los órganos y sistemas. Este es el cardiovascular. Las consecuencias clínicas de estas alteraciones, las consecuencias que ocurren en el aparato respiratorio. Como ustedes pueden darse cuenta, pues vamos perdiendo gran cantidad de funciones. Tenemos algunas consecuencias clínicas por estas alteraciones. El envejecimiento digestivo, ya habíamos hablado algunas, va en muchas direcciones porque tenemos varios segmentos diferentes a lo largo del tubo digestivo. Incluimos al hígado, toda esta alteración que finalmente nos disminuye capacidades. Entonces, el envejecimiento nos debe de quedar claro que es disminución o pérdida de capacidades. También tenemos alteraciones en los riñones. ¿Ya? Ok. Envejecimiento renal, ¿no? Todos estos cambios que se van produciendo y que nos van disminuyendo el índice de filtrado glomerular, el aclaramiento de drogas y el manejo del transporte máximo de glucosa dentro del riñón. Tenemos déficit de dilución y concentración urinaria, ya algo nos hablaban hace rato. Tenemos, las consecuencias clínicas, principalmente es disminución del índice de filtrado glomerular, que se traduce como insuficiencia renal. Tenemos el envejecimiento endocrinológico, que evidentemente incluye alteraciones en el páncreas, con alteración básicamente en el número de islotes pancreáticos y en la función de los mismos. O sea, tengo menos y además disfuncionan. Y esa disfunción se va a traducir en una producción y secreción de insulina disminuida, pero también desfasada en la segunda fase de liberación. Tenemos envejecimiento ginecológico, neurológico, todas las funciones, son muchísimas más, pero envejecimiento sensorial, hematoinmunológico, y podemos hablar de todas las que se pierden. Una de las principales es la sarcopenia. Es un término muy interesante porque habla de la pérdida de músculo, como si fuera osteoporosis, es decir, va a perder fibras, va a perder masa, y esa pérdida de masa trae pérdida de fuerza. Pero esa pérdida de masa también nos trae pérdida de masa de reservorio para glucógeno y nos trae pérdida de masa para la oxidación de la glucosa, para su uso. Y esa pérdida de masa nos predispone a otras alteraciones, como son las caídas frecuentes en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza para caminar.
Entonces, tenemos dos tipos de sarcopenia. La primaria, cuando se asocia al envejecimiento natural, y la secundaria, cuando hay presencia de otros factores como enfermedad, desnutrición o postración, que es el síndrome del paciente en reposo prolongado. Las consecuencias de la sarcopenia son incapacidad progresiva de dependencia física de los adultos y una mayor morbimortalidad, asociada a caídas, fracturas, postración, etc. Pero perdemos uno de los tejidos más importantes para el manejo de la glucosa del ser humano, para nuestra glucosa en sangre. El tejido muscular por sí mismo tiene la capacidad de capturar glucosa y ya sea una de dos, o la usa o la guarda en forma de glucógeno, sin necesidad de insulina, que esa es la magia, a través de los receptores GLUT2. Entonces perdemos esa gran cantidad, ese gran territorio de posibilidad de manejo de la glucemia. Bueno, estas son unas causas de sarcopenia: inactividad, incremento de la grasa muscular, hay aumento de la resistencia a la insulina, pérdida de neuronas alfamotoras, disminución de la ingesta proteica, etc. Consecuencias de la sarcopenia: alteraciones del estado funcional, caídas y mayor alteraciones que causan mortalidad. Se han comparado adultos mayores con y sin sarcopenia, demostrándose hasta un riesgo 4 veces mayor o hasta 90% más de probabilidades de tener limitaciones en la movilidad cuando hay sarcopenia que cuando no. Finalmente debemos enfatizar que la edad fisiológica, ser más vieja o más joven, la edad, que la cronológica, dependiendo de la reserva fisiológica funcional de algunos órganos considerados como claves, como son el corazón, los pulmones y los riñones. Entonces, este proceso de envejecimiento nos va disminuyendo posibilidades de manejar nuestra glucosa. ¿Qué sucede en las alteraciones metabólicas en el adulto mayor? Bueno, esta es la fisiopatología. Es muy importante porque es diferente en algunos puntos a la patología del adulto joven y evidentemente del niño o del adolescente. Es un proceso que es más lento, ocurre después de los 60 años para poder decir que es del adulto mayor. Es un proceso lento, hay una menor capacidad de digestión y asimilación de macro y micronutrientes, diferentes tasas de distribución de metabolitos en sangres, reducción del metabolismo hepático para el manejo de estas cargas de glucosa, ya sea para guardar como glucógeno o como uso en combustible. Reducción de los sistemas glandulares, tenemos menos cantidad de hormonas, en específico de la insulina. Y ahí tenemos dos cosas interesantes. Una es que se produce menos insulina y otra es que tenemos una alteración no constantemente encontrada en los estudios de depuración de insulina. Parece ser que dura un poco menos la insulina en sangre. Digo parece ser porque algunos estudios sí lo encuentran y en otros no. Y cuando se comparan los estudios entre sí, pues tienen algunas diferencias metodológicas. Entonces no se sabe exactamente si sí o si no, pero se sospecha que sí. Disminución de los receptores y sistemas de transducción intracelular. Eso es muy interesante porque el sujeto adulto mayor puede tener resistencia a la insulina, que eso es que la insulina no puede introducir la glucosa dentro de la célula. Pero también tenemos alteraciones en la señalización. Y entonces tenemos sujetos adultos mayores sin gran problema de resistencia a la insulina, pero sí con problemas de transducción de la señal. Es decir, a pesar de que sí hay un ingreso de la glucosa dentro de la célula a través de la insulina, las señales que vienen para que la glucosa pueda ser fosforilada y convertida, ya sea glucosa 1-fosfato para formar glucógeno o glucosa 6-fosfato para ir a la vía de la glucólisis a obtener piruvato y luego entrar al ciclo de Krebs, esa señalización no está bien, está alterada. Y entonces, dijera yo, nos da una resistencia a la insulina post-receptor.
¿no? Es un término que no es real, solo trato de ilustrar lo que estoy diciendo. No lo compren porque no es cierto. Lo que estoy diciendo es que el problema no es entrar. Si una vez que entró no se utiliza bien. Entonces es un mecanismo de acción diferente a todo lo que conocemos, porque nosotros nos quedamos que tiene resistencia a la insulina y que si por alguna razón se rompe esa resistencia a la insulina, una vez que entra la glucosa, pues entra la vía que corresponda. ¿Cuál es la vía que corresponde? La vía que corresponde va a estar dependiente del ATP que exista. Si yo tengo mucho ATP, tengo alta energía, entonces mejor guardo mi glucosa, la convierto en 1-fosfato y la mando al glucógeno. Pero si yo estoy bajo en energía, entonces utilizo esa glucosa y la convierto en energía. Pero esa transducción no está bien en el adulto mayor. También hay alteraciones en la tolerancia a la glucosa, la cual está disminuida. Junto con esas alteraciones hay una menor capacidad respiratoria del sistema inmunológico, incremento de la resistencia vascular periférica y reducción de los procesos de detoxificación. Tenemos reducción del ejercicio y de la movilidad general en el adulto mayor, modificación de aspectos emotivos, afectivos y cognitivos que nos llevan a modificaciones. Sí, acá tengo, gracias. Es que la ando haciendo de tos desde hace como 4 semanas. Tengo que ir a ver un buen médico, ¿no? Ok. Las modificaciones pueden ocurrir, todas estas de las que he hablado, pueden ocurrir, no sé muy fuerte, ¿están así? Estaba yo como rezando, ¿verdad? ¿Y por qué no me dicen? Bueno, a ver, lo voy a regresar otra vez. Ok. Ok. Bien, las modificaciones pueden ocurrir dentro de rangos fisiológicos normales para la edad y se interpreta por los profesionales de salud y por la población en general como un deterioro patológico, pero estamos en rangos fisiológicos. Y entonces la vejez se ve como una enfermedad irremediable e intratable, pero no es cierto. Realmente no están enfermos, solo están disminuidas las capacidades. Que nos predispone a una enfermedad, sí, pero no es una enfermedad. La intolerancia en ese grupo de edad está asociada a un incremento relativo de la adiposidad visceral. Eso por sí mismo sí lleva resistencia a la insulina. Tenemos disminución en la actividad física, uso de diversos medicamentos, algunos diabetogénicos, enfermedades coexistentes que podrían ser diabetogénicas también, defectos en la secreción y sensibilidad a la insulina asociados a la edad y alteraciones en la transducción de la señalización post-receptor. La intolerancia al carbohidrato se presenta entre el 15 a 20% de la población, incrementa el riesgo de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Las personas que inician con diabetes en edades avanzadas tienden a ser menos obesos. Esto nos resta un poquito de resistencia a la insulina como mecanismo principal. Hay mayor disfunción en las células beta. Este es el mecanismo que tenemos que tener en cuenta y están predispuestos a estados hiperosmolares porque fácilmente se deshidratan. Las modificaciones, entonces, en el estilo de vida son las principales que tenemos que hacer en el adulto mayor antes de soltar medicamentos en estos pacientes. Digo, si lo consideran, se puede hacer, pero si tenemos oportunidad, hay que modificar los hábitos en el estilo de vida, que al final serían las mejores cosas que podemos hacer.
Entonces, ahí restituir a un paciente en una vida activa, principalmente, va a ser una gran solución para que el paciente no desarrolle intolerancia y luego finalmente una diabetes como tal. El incremento en la prevalencia de diabetes ha sido vinculado a la epidemia de obesidad, igual que en otros grupos de edad. Dichos estudios que se han hecho han examinado los efectos del envejecimiento en la célula beta. Los resultados son variables, pero parece ser que hay alteraciones en la secreción y la resistencia. Estos estudios se han hecho con diferentes parámetros para estimar esto, y los resultados son variables, pero al parecer sí hay alteraciones en estos. Hay factores que con edad incrementan la grasa visceral, disminución de la actividad física, comorbilidades asociadas y el empleo de diferentes medicamentos que ayudan a desarrollar la hiperglucemia. Todo esto dificulta entonces decir cuánto el envejecimiento en realidad está alterando el metabolismo de los carbohidratos. También se han comparado adultos jóvenes sanos y los niveles de glucosa y poscarga son discretamente más elevados en el adulto. También hay estudios que mencionan que la primera fase de liberación está conservada en los dos grupos y la segunda es la que está más comúnmente alterada en los adultos mayores. Se han asociado respuesta retardada en la secreción de insulina en la primera hora después de la carga de glucosa oral. Entonces esa primera fase está retardada. Otros estudios han encontrado que los niveles de insulina son normales o altos en respuesta a la glucosa oral. Entonces aquí tenemos un problema, porque ¿están alterados o no? Pero en general se acerca que sí. Ahora, ¿qué tan alterados? Depende del estudio que hayan leído. ¿Qué es lo que se altera más? Algunos estudios dicen que la primera fase y algunos estudios dicen que la segunda fase. El punto es que, sea la primera, sea la segunda, con cambios en el estilo de vida, podemos retornar a ese paciente a un estado de homeostasis apropiado y entonces no va a desarrollar las alteraciones. Este estudio, el Baltimore Longitudinal Study of Aging, examinó la secreción de insulina en respuesta a la glucosa en adultos de 20 a 96 años. Demostró una menor secreción de insulina a mayor edad al ajustarse para las diferentes variables. Otros estudios no han demostrado efectos absolutos y la respuesta aguda de la insulina a la glucosa intravenosa en individuos de edad avanzada al compararse con controles jóvenes, o sea, hay unos que sí y hay otros que no. Estudios que utilizaron el clamp hiperglucémico y el modelo mínimo no han encontrado diferencias entre la primera o segunda fase de secreción de insulina, pero el consenso general es que la secreción de insulina no difiere con el envejecimiento en los sujetos sanos. Entonces, tenemos la disyuntiva. Que sí, que no, que la primera, que la segunda, que ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiar los estilos de vida. Tenemos un paciente que tiene alteraciones. Antes de soltar un fármaco, que no está mal si lo hacen, pero antes de hacerlo, pues vámonos por la modificación. ¿De acuerdo? Algunos estudios también han demostrado disminuciones discretas pero constantes en la depuración de la insulina en sujetos mayores. Al comparar la tasa de depuración en sujetos jóvenes y ancianos con la técnica del plano glicémico, las concentraciones de insulina resultaron ser mayores en los ancianos durante las diferentes fases. Esto es, hay una disminución en la depuración de insulina. Nosotros sabemos que en algún punto, en algún sitio en el riñón, nosotros tenemos la depuración de la insulina, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos disminución de todos los sistemas enzimáticos en general y obviamente del riñón también, esta función de depuración de la insulina entonces decae. Y quizás sea una de las explicaciones por las cuales
a pesar de que tenemos una disfunción de la célula beta, también tenemos una disfunción, bueno, la célula beta en la secreción y liberación, también tenemos una disfunción en la destrucción, y entonces eso nos daría oportunidad de tener insulina más tiempo, y eso ayudaría a mantener de alguna manera la homeostasis. Niveles basales en ayunas de estos polipéptidos o incretinas dependientes de glucosa no se han encontrado alterados con el envejecimiento. Los niveles de polipéptido y del péptido similar glucagón se han encontrado normales o elevados en respuesta a la glucosa oral. Suena como paradójico. Y la actividad de la enzima que destruye las incretinas está disminuida en personas de edad avanzada, es decir, entonces las incretinas duran más tiempo, lo que pudiera explicar los niveles altos. La sensibilidad a las mismas parece estar disminuida, entonces aquí tenemos otra vez una paradoja, ¿no? No es que no haya, sí hay, no es que se acaben pronto, lo que no hay es enzima para destruirlas, entonces duran más. Entonces su efecto dura más, ¿cierto? Y la sensibilidad parece estar disminuida, quiere decir que aunque haya más, pues tampoco funciona bien. ¿Sí la pescan? ¿No? Bueno, tenemos unas moléculas que son las incretinas. Cuando yo como se libera y tiene muchos efectos en el sistema, en los diferentes órganos, para captar glucosa y demás. Ok. Y regular con el glucagón, etc. Entonces, los sujetos adultos no están bajas, están bien o están altas, primero. Entonces, tienen efecto. Sí hay, pues. Luego, la enzima, la de PP4, que es la que las destruye, está un poco floja, no las destruye tan bien. Eso perpetúa los niveles de las incretinas, que de por sí ya teníamos. ¿Y entonces por qué no funcionan bien? Porque la sensibilidad de los tejidos a las incretinas pues está disminuida. Y eso se traduce como si no hubieran, al final. ¿Ya? Ok. En el estado postprandial, los niveles de glucosa están estables por el balance coordinado entre la producción hepática y su captura por los tejidos periféricos, principalmente el músculo. Es el principal, es el más grande. Y entonces, hay técnicas para evaluar la contribución de cada uno de estos reguladores de la homeostasis. Sin embargo, hay varios factores que son confusores. Y ya sea difícil establecer cuál de estas situaciones es la que está alterada como tal. Con base a varios estudios, lo que se ha observado es la sensibilidad hepática a la insulina no se altera con la edad. Pero otros autores han dicho que sí, ¿no? La sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos es incierta. Bueno, entonces sí o no, pues no se tiene del todo cierto. Los reportes han demostrado una disminución en la sensibilidad a la insulina. Es como paradójico. Depende de quién hizo el estudio y la metodología que utilizaron fue lo que encontraron. Sin embargo, como sea, hay una alteración en el hígado que en algunos casos se logra evidenciar. Y yo pensaría que simplemente por disminución de masa celular en el hígado durante el envejecimiento, a lo mejor las funciones no están alteradas como función, pero sí el número de células necesarias para mantener una función adecuada, constante para el organismo. Esto es, esta sala tiene a todos ustedes, que si todos ustedes en este momento hicieran ruido, sería un ruido muy grande y estruendoso, pero si yo quito la tercera parte, aunque los demás gritaran, igual que al principio, no se va a oír el mismo estruendo, ¿no? Digamos que la función se disminuyó y el resultado es que, aunque no están mal, no conseguimos el mismo resultado. En el estudio EIGR, European Group of Studios Insulin Resistance, demostró disminución de la sensibilidad atribuida a la edad, que no resultó significativa cuando se
controló para el índice de masa corporal, o sea, no es resistencia a la insulina. Además de la edad, varios factores tienen influencia en la sensibilidad. Cuando estos son tomados en cuenta, es incierto si la edad por sí misma es la causa de esas alteraciones. Pues nos dejan así como que sí, como que no. La prevalencia del síndrome metabólico incrementa con la edad, entre 60 y 69. Se caracteriza por presencia de resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, obesidad abdominal, hipertensión arterial y alteraciones en la glucosa y dislipidemia, con alteraciones en los lípidos. Su presencia incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. El grado de resistencia incrementa con la edad, teniendo el anciano mayor riesgo de desarrollar factores de riesgo cardiometabólico. Eso parece ser que sí se encuentra en la mayoría de los estudios. El músculo disminuye 40% de los 20 a los 70 años, casi la mitad. Y la masa grasa abdominal incrementa, dijimos que hasta 30%. Entonces la composición corporal del anciano cambia y tenemos una disminución de la secreción de hormona de crecimiento, de las hormonas sexuales, de la leptina y de la actividad física. La leptina finalmente es importante para no desarrollar resistencia a la insulina. Las adiposinas y otros derivados del tejido adiposo actúan en la señalización de la insulina, o sea, requieren insulina para poder hacer sus procesos. La adiposina incrementa la sensibilidad a la insulina. Las citocinas inflamatorias promueven la resistencia. El exceso de ácidos grasos libres liberados del tejido adiposo favorece la resistencia. Y el depósito ectópico de lípidos en hígado también. Lo que tenemos en el adulto mayor es esto. Tenemos un exceso de ácidos grasos, tenemos más citocinas inflamatorias y tenemos depósitos ectópicos de lípidos, principalmente en hígado y músculo. Entonces, eso sí nos puede hablar de resistencia a la insulina como tal en el sujeto adulto mayor. Tenemos bajos niveles de testosterona, que puede estar asociado a resistencia a la insulina. Al evaluar la respuesta del páncreas a la carga de glucosa plasmática, esta está reducida en personas mayores de 60 años. Algunos autores piensan en una respuesta más bien lenta. Y se trata de que entonces no se pueden compensar los niveles de glucosa a través del proceso secretorio de incretinas y de otros mecanismos. Y entonces la edad se asocia a esta alteración, ¿no? A una pérdida de la respuesta del páncreas. Entonces tenemos varios factores que están jugando dentro de la fisiopatología de la diabetes del adulto. Algunos parecían ser como muy claros en algunos estudios, pero no se replican en otros. Lo único que sí entonces podemos decir es que tenemos una disminución de masa celular en todos los niveles y que eso puede tener deficiencias para el manejo de la glucemia en los pacientes que empezaron con diabetes en esas edades, mayores de 60. No que tenían diabetes y llegaron a 60 años, porque ahí hablaríamos de otra fisiopatología, sino los que desarrollaron a partir de los 60 años. Y entonces estaríamos hablando de alteraciones principalmente funcionales y de masa celular de algunos órganos vitales, como sería el páncreas. Lo que tenemos entonces es una disminución de la secreción de incretinas, disminución de la absorción intestinal de glucosa, disminución de la secreción pancreática de insulina, disminución de la insulina en plasma, aumento de la degradación de insulina, disminución de la utilización de la insulina dentro de la célula por diferentes causas, etcétera. Tenemos resistencia periférica y tenemos estas alteraciones post-receptor. Y eso al final nos lleva a aumento de la glucosa plasmática, ¿no? Vendrán siendo todos los factores que están jugando y que de alguna manera hemos estado tratando de revisar y tratando de escudriñar de todos estos estudios que nos dicen que sí, pero que también nos dicen que no.
Cuando se han hecho estudios con pacientes de más de 60 años con el clan neoglicémico, se muestra una clara reducción de la remoción de glucosa sanguínea. Es decir, no se disminuyen los niveles de glucosa tan rápido y va del 25 hasta el 39% ese déficit en la reducción. Se observa una reducción en la entrada de la glucosa al hígado, se observan similares concentraciones de insulina o de unión de la insulina a su receptor. Esto es muy importante, porque entonces no es la falta de insulina, no es tanto resistencia periférica, sino lo que ocurre adentro, que ya lo había mencionado, son defectos por receptor. La célula de alguna manera está alterada en la manera en que hace la señalización interna de esa glucosa que logró entrar y entonces no la va a manejar de una manera correcta. Se aumenta la internalización, es decir, los receptores, en vez de permanecer afuera y abiertos, se van a meter, se van como a ocultar. Internalización de los receptores en vesículas del citoplasma, lo que resulta en menos receptores de la membrana celular. ¿Y eso qué significa? Que tenemos menos sitios donde la insulina pueda hacer unión con la célula para meter la glucosa que requiere. Tenemos menos puertas para entrar y entonces tenemos más dificultades para meter la glucosa adentro. Y como tenemos más dificultades, se queda la glucosa afuera. ¿En dónde? Pues en el citoplasma. También en la fase temprana de la curva de tolerancia a la glucosa, la concentración de insulina en plasma es similar entre los jóvenes y los mayores. La segunda fase se hace tardía, con una menor concentración de insulina, es decir, tiene problemas para manejar la segunda fase, lo cual sugeriría que son problemas para manejar una rápida síntesis de glucosa y una rápida liberación para tener una segunda fase apropiada. Se tarda más. ¿Por qué la fase primera está bien? Pues porque hizo insulina y la guardó y en cuanto se necesitó ya la tenía. Pero eso es muy diferente a decir, ahora voy a hacer más, ¿no? La anterior indica un incremento de la captura hepática y una degradación de la insulina, lo que conlleva a hipoinsulinemia en una fase tardía de la curva de la tolerancia. Y nos vamos a dar cuenta porque los niveles de glucosa se mantienen altos. Cuando tenemos un páncreas que responde, la curva sube y baja, incluso hace hipoglucemia, ¿no? La curva hiperhipo. Pero si queda hiper, quiere decir que no hubo manejo en la segunda fase de una manera eficaz de esa glucosa que teníamos en plasma. La actividad física tiene un gran efecto protector sobre la resistencia a la insulina. La falta de actividad promueve estas alteraciones e independientemente de la edad, el incremento de la actividad física aeróbica incrementa la habilidad de la insulina para promover la entrada y utilización de la glucosa. ¿En dónde? En el músculo. Pero en el sujeto adulto mayor es donde más hemos perdido. Se ha observado, por ejemplo, en oficinistas mayores de 60 años que tienen mayor resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa que en obreros físicamente más activos de la misma edad. Entonces, en esa edad, el movimiento es muy, muy importante. Y sí haría una gran diferencia. Los atletas jóvenes y mayores de 60 años muestran similar tolerancia a la glucosa. Es decir, ese músculo realmente está haciendo mucho. La intolerancia a los carbohidratos puede ser compensada por el entrenamiento físico rutinario. Y entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar eso, lo que estamos haciendo es abrir receptores que han sido ocultados. Y al abrir estos receptores damos la posibilidad de que la glucosa puede ser utilizada por la vía oxidativa, la glucólisis, para llegar a piruvato y de piruvato irse al ciclo de Krebs y generar ATP, CO2 y agua. La asociación entre el incremento de la cantidad de la grasa y la intolerancia a la glucosa ha mostrado una correlación con la acumulación de grasa abdominal visceral, el cuerpo de manzana. Son los que más alteraciones tienen de resistencia a la insulina. Un problema adicional constituye la reducción de la masa muscular corporal que se presenta en la vejez, la cual genera una
notable reducción de utilización de glucosa y la consecuencia intolerancia a carbohidratos. La sarcopenia, ¿no?, que vemos en los adultos. Y entonces, ¿qué hacemos? Se realiza en un estudio 180 personas no diabéticas, curva de tolerancia a la glucosa oral, entre 60 y 101 años de edad. Estos fueron las cantidades de hombres y mujeres. La población se dividió en estos grupos de sujetos y la determinación de glucosa se realizó por duplicado por el método de la glucosa oxidasa en un autoanalizador. Bueno, los tres grupos tienen un pico máximo de glucosa a los 30 minutos con un valor promedio no mayor a 180, o sea, fueron muy similares. Del minuto 60 al 180, el área bajo la curva de la tolerancia a la glucosa fue mayor en el grupo de mayores de 80 años, es decir, estuvo más alta, tuvo el valor más alto. Y así se observó una ligera tendencia a tener valores mayores en los sujetos de 70 a 79 años en respecto con los de menor edad. Y entonces ahí nos habla de que a mayor edad, mayor hiperglucemia en estas curvas. Esta observación hace evidente que las diferentes décadas de edad manifiestan características particulares y que el incremento de la edad está asociado invariablemente con mayores cambios metabólicos y, por lo tanto, mayor intolerancia y mayor posibilidad de desarrollar diabetes mellitus. Sin embargo, es evidente que se deben realizar más estudios. Bueno, pues sí, porque todos los estudios nos dan resultados que sí y que no. Es muy difícil homologar las poblaciones estadísticamente hablando, pero quizá si se pudieran hacer estudios más extensos e interpoblacionales, podríamos tener una constante que nos diga si sí o no son reales estos resultados. Entonces, aquí lo que vemos son los tres grupos de edad, son los de 60, 70 años, los de mayores de 60 a 70 y de mayores de 80. Lo que vemos es que conforme la edad avanza, tenemos más problema para manejar los niveles de glucosa. Sin embargo, durante la primera fase son muy similares, lo cual nos habla de que no tenemos problema de liberación, no tenemos problema de sensibilidad a la glucosa. Sí se disparan los mecanismos como en cualquier sujeto de cualquier otro grupo de edad. El problema es en la segunda fase, donde los niveles de glucosa no se manejan de una manera apropiada. Y entonces es fácil ver la alteración que se está produciendo. Y estos niveles en algún momento van a ser diagnósticos de intolerancia y finalmente de diabetes. Y entonces la implicación clínica, según los autores en esta publicación, dicen, es recomendar no tomar como diabético con riesgo de diabetes a los mayores de 80 años cuando se realice una prueba de tolerancia a la glucosa. No porque se salió de los rangos esperados, ya es diabético, que ya lo perdimos, ¿no? Por eso, la realización de cambios en el estilo de vida es lo primero que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y con eso tratar de recuperarlo. Entonces no es conveniente diagnosticar y tratar pacientes mayores de 60 años con una matriz creada para pacientes más jóvenes. La diferencia es la masa celular de los diferentes órganos, la disfunción que se presenta en algunos en particular, páncreas y hígado, y las alteraciones post-receptor que se están describiendo en los adultos mayores y que no existen en los otros grupos de edad. Y entonces aquí viene un término que me pareció muy importante que lo pudiéramos visualizar. Nosotros hablamos del adulto mayor, pero desde el punto de vista geriátrico hablamos del adulto mayor vulnerable, que es aquel con alto riesgo de perder su autonomía funcional y por ende su independencia. Entonces, tiene tantas alteraciones en tantos sistemas y órganos al mismo tiempo que lo van a llevar a esa situación.
Se caracteriza por presencia, el estado vulnerable, por presencia de 2 o más síndromes geriátricos, que son estos que están acá: alteración cognitiva, múltiples patologías, estrato socioeconómico bajo o pobre, y aquí incluimos a los adultos mayores diabéticos que tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome de fragilidad, incluso a edades más tempranas. Se define como vulnerable entonces a todo sujeto con alto riesgo de perder su autonomía funcional y por ende su independencia. Los síndromes geriátricos que llevan a esto son condiciones de salud multifactoriales que ocurren como consecuencia de los efectos de acumulación de todos los deterioros. Y entonces ahí sí, dependiendo de los deterioros y las patologías desarrolladas, ya estamos hablando de sujetos adultos mayores enfermos, incluyendo la diabetes. Tenemos algunos factores físicos: disminución de la actividad física, dificultad para preparar y consumir alimentos, alteración o privación sensorial, polifarmacia y enfermedades coexistentes. Tenemos alteraciones psicosociales, que son de las más comunes y son las que discapacitan a nuestros adultos mayores, ¿no? Y los ponen en una situación en donde van a requerir ciertos cuidados, y esas alteraciones, entre otras cosas, son reposos prolongados, ¿no? Y esos reposos prolongados nos llevan a sarcopenia, y eso nos llevan a disminución de masa muscular, aumento de grasa, y eso nos lleva entonces a todas las alteraciones de las que he estado hablando. Por eso este punto es tan importante. El control metabólico del adulto mayor: se recomienda mantener un control glucémico para prevención de estado hiperosmolar, hiperglucémico, prevención de complicaciones a largo plazo. No porque tiene 80 años no va a vivir 15 más como para hacer una retinopatía y tenga discapacidad visual. Porque, perdón si alguien se siente aludido, no conozco a nadie, pero en algunas instituciones, ¿qué edad tiene? 80, no, ya ni le hagas nada, ¿no? ¿Y que no puede vivir 15 o 20 años más? ¿Y no puede desarrollar alteraciones? Entonces, ¿por qué no lo voy a tratar, no? El que lo dijo debería de irse a la cárcel. Prevención de toxicidad por glucosa. Toxicidad estamos hablando como uno de los mecanismos de resistencia a la insulina. Envejecimiento acelerado, obviamente si tenemos hiperglucemia vamos alterando otros aparatos y sistemas. La aparición de micro y macroangiopatía, infecciones, deshidratación, incontinencia, nicturia, disfunción cognitiva. Para mantener el control metabólico en orden, y esta parte es muy importante, nosotros tenemos que entender todas las otras enfermedades que tienen los sujetos adultos mayores, porque a lo mejor tienen incontinencia urinaria o tienen retención, y eso nos lleva a infecciones urinarias, y esos son factores diabetogénicos. O están utilizando algún medicamento por alguna enfermedad que empezaron a desarrollar a los 50 años de edad, como, no sé, alguna enfermedad reumatológica, inmunológica, y están tomando esteroides porque los necesita, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de esa comorbilidad y ver si hay algo que podamos hacer para modificar la medicación, o si la vamos a tener, y entonces considerarla como un factor que nos va a estar alterando regularmente la glucosa, y entonces nos obligue a de entrada darle a un medicamento a un paciente adulto mayor que tiene diabetes mellitus de reciente diagnóstico. Las metas del control metabólico. Bueno, le puse aquí el control metabólico 1 porque son diferentes escenarios. Si tenemos glucemia en ayuno, son adultos mayores con 1 o 2 enfermedades crónicas, estado cognitivo intacto, funcionalidad conservada, estos son los parámetros que estamos buscando. Acuérdense que es metabólico, no control glucémico, metabólico. En el caso número 2, 3 o más enfermedades crónicas, dependencia funcional leve o deterioro cognitivo,
podemos tener hemoglobina hasta estos niveles, glucemias en ayuno hasta estos niveles y presión arterial en estos niveles. Como ven, es poco estricto. En el caso número 3 o más enfermedades crónicas, pero con una dependencia funcional leve o deterioro cognitivo. Perdón, esta la repetí. En realidad sería la 2 y esta sería la 3. En la 3 tenemos adultos mayores tipo 2 con diabetes tipo 2 frágiles. O sea, ya tenemos múltiples síndromes geriátricos, o sea, múltiples enfermedades que requieren tratamiento. Ya son frágiles, tienen dependencia funcional, tienen enfermedades sistémicas o están institucionalizados. Entonces, estos son los parámetros que debemos de utilizar para su manejo. ¿Por qué esos parámetros? Porque si nosotros somos más estrictos, entonces los estamos llevando al riesgo de que nosotros le produzcamos una alteración. ¿De acuerdo? Tenemos que ser cuidadosos. El diagnóstico, pues realmente es como en todos los casos, quizá en ellos tenemos algunos signos y síntomas un poco diferentes, pero en realidad ahí están, ahí los tenemos presentes, son lábiles los sujetos, y entonces con cualquier cosita se pueden desorientar o pueden tener un síndrome orgánico cerebral agudo, etc. Para el diagnóstico usamos los mismos parámetros que con los sujetos jóvenes. Lo único que hay que tener cuidado es si vamos a ser muy estrictos o no en un sujeto mayor de 60 años. Y la propuesta es que bueno, ok, sí lo diagnostico, pero no lo trato igual, ¿no? ¿Qué voy a iniciar? Pues cambios en el estilo de vida. Y si no mejora con eso, entonces ya utilizaré algún medicamento. Esto hay que hacer la diferencia si apareció antes de los 65 o después. Todo lo que he hablado es más bien después. Y la forma en la que se presenta, ¿no? Afecta generalmente al sexo femenino más que al masculino, lo que tal vez está justificado por el mayor promedio de vida de las pacientes femeninas y la mayor concurrencia de factores diabetogénicos. Suele ser una diabetes oligoasintomática, es decir, con un comienzo insidioso y no darnos cuenta. Tiene algunas molestias que de repente podríamos decir, pues sí, es la edad, pero si no hacemos una prueba diagnóstica, pues nos vamos a quedar con una suposición errónea. Se puede presentar con la tríada clásica, puede ser un descubrimiento ocasional, puede haber la sintomatología, complicaciones crónicas o agudas y con eso orientarnos hacia el diagnóstico. ¿Qué le vamos a dar de tratamiento a nuestro paciente? Vamos a considerar si es frágil o no, si tiene alteraciones en otras áreas que tengamos que considerar por los medicamentos que esté tomando. Ningún paciente debe iniciar con terapia hipoglucemiante con medicamentos hasta el nivel de glucosa en ayunos es constante, ¿no? Constantemente mayor de esto. No luego darles, hay que darles cambio de vida. Garantizar una buena calidad de vida, prevenir las complicaciones, emplear el menor número de fármacos, controlar la tensión arterial, la insulinoresistencia si es que sospechamos que la tiene y mantener la glucemia dentro de los límites más aceptables posibles. Los ancianos con una buena situación funcional y expectativa de vida, entonces la glucemia basal tiene que estar menor de esto y una postprandial menor de 180. Con una variación de la hemoglobina hasta un 15% superior al límite de lo normal. Los ancianos con incapacidad irreversible, pues entonces vamos a ser un poco más holgados en estos parámetros, bueno, un poco no, bastante. Y el tratamiento, al igual que en el adulto joven, se divide en farmacológico y no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, pues son todas
lo que hemos revisado, la alimentación, el ejercicio, o un bienestar dentro de su casa, la dinámica familiar, disminuir las alteraciones psicológicas, etcétera. Todo eso tenemos que modificar. Dentro del farmacológico, bueno, pues tenemos nuestros medicamentos antidiabéticos orales. Principalmente si vamos a tratar lo que es la glucemia postprandial y la glucemia de ayuno. La glucemia de ayuno la vamos a utilizar sulfonilureas, son de las más nobles, glicacida o glimepirida. No vamos a usar ninguna de larga acción por el riesgo de hipoglucemia, eso es muy común, entonces no las vamos a utilizar. Entonces en los adultos mayores las sulfonilureas, a diferencia del resto de los grupos de población, pues son dentro de las de primera línea. Tenemos algunas otras sales. La glibenclamida es muy potente, entonces esa no la vamos a usar. Yo sé que es la que luego hay en la institución, bueno, pues no la usen. Se debe tener precaución con los medicamentos si hay insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Acuérdense que tienen modificaciones que hay que hacerse o de plano no darse este tipo de medicamentos. Algo que puede ser muy útil son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como sería la carbosa. Acuérdense que causa mucho malestar estomacal, entonces hay que dar un curso de metronidazol de 50 miligramos por lo menos 3 veces al día durante unos 5 días y con eso disminuimos los eventos adversos de mucha flatulencia, gases, dolor abdominal y diarrea. Nos ayuda principalmente a controlar la hiperglucemia postprandial y no produce hipoglucemia, que eso es vital en este tipo de pacientes, que no tengan hipoglucemia. Entonces, en ellos este medicamento puede ser muy beneficioso. En unos grupos de población yo la verdad es que ni lo volteo a ver, pero en ellos sí es muy útil. Las glitazonas, este nombre siempre se me dificulta, las glitazonas mejoran la sensibilidad a la insulina, sobre todo a nivel del músculo. Pues sí, pero estas son peligrosas, siempre me han resultado a mí muy riesgoso usarlas, porque la primera que salió con la dosis terapéutica causaba insuficiencia hepática, bueno, pues ya no me dio ganas de usar las demás. Y la otra cosa es que mejoran la sensibilidad. Bueno, parece ser que en el adulto mayor el problema de la sensibilidad no es el tema principal. El tema principal es la disminución de la masa celular y la otra es la señalización por receptor. Entonces, como que no me va a dar mucho, pero bueno, la recomiendan. Tiene un efecto sobre los lípidos, lo cual sería bueno, y sobre la tensión arterial. Tiene también hay un efecto sobre la función cardíaca, etcétera. La recomiendan por ese hecho. También podemos utilizar algunas terapias combinadas de estos fármacos y evidentemente podemos utilizar insulina como tal. Claro, la insulina, si tenemos contraindicaciones para hipoglucemiantes orales, tenemos procesos interrecurrentes, por ejemplo, infecciones, fracaso de tratamiento con dieta y ejercicio e hipoglucemiantes, descompensaciones hiperglucémicas agudas, bueno, pues entonces podríamos considerar que la insulina está indicada en este tipo de pacientes. Pero también tenemos que considerar que habrá momentos en que la insulina, en vez de ser una solución, se convierte en un problema para el manejo del paciente por parte de los familiares y por parte del mismo paciente. Entonces, no es la panacea. Tiene muchas dificultades para que el paciente utilice la insulina de repente, no la acepta tan fácil. Tenemos que arreglar todas las otras enfermedades que ocurran, porque algunas pueden estar descompensando la glucemia. Y finalmente es necesario tener presente que la diabetes es una enfermedad frecuente en los ancianos. Su prevalencia pues aumenta conforme más ancianos son. La mayoría tiene una alteración de secreción en la insulina y en la sensibilidad periférica. Los objetivos dependen de la situación funcional del enfermo,
La educación y la dieta son los pilares básicos. Las fenilureas de baja potencia y acción corta son ideales. Las ribanidas para mejorar la acción insulínica y los inhibidores de la alfa-glucosidasa para evitar la hiperglucemia postprandial. Se debe utilizar insulina en circunstancias muy específicas y tratar las comorbilidades, ¿no? Entonces, resumiendo, esto es lo que tenemos que hacer con el adulto mayor. La prevención básicamente es los cambios en el estilo de vida, mantenerlos lo más activo posible, darles toda la posibilidad de una alimentación que sea adecuada y apropiada y que tengan una actividad física que les permita abrir esos receptores en músculo para tener un adecuado control de la glucemia. Y con esa me despido. Yo les agradezco muchísimo su atención y creo que ya no hay tiempo para preguntas, ¿o sí? ¿Sí? Si tuvieran alguna pregunta, a ver, permítame. Doctor, lo felicito por su exposición, pero me llamó la atención lo siguiente. Cuando nos orientó acerca de los hipoglucemiantes orales, me llamó la atención que no mencionó en primer término a metformina, sino que se refirió a sulfonilureas. Me gustaría que explicara el motivo. Sí, acuérdense que la metformina es una biguanida y pertenece a la familia de la fenformina, y la fenformina causó en los años 70 más o menos la muerte de varios pacientes por acidosis láctica. Entonces, el fantasma sobre la metformina es precisamente eso, el riesgo de que se pueda presentar acidosis láctica. Una de las recomendaciones que se hace es no dar metformina en sujetos mayores de 70 años. Entonces, si yo se la doy, creo que el riesgo de que tengan una alteración de este tipo, que es mortal, se incrementa.